Roxy Migurdia es la primera diosa que Rudius venera en su exclusiva religión, siendo la diosa de la sabiduría. Sus sagradas bragas están actualmente consagradas en el sótano. Roxy nació en el continente demoníaco, hija de Rowan y Rokari, pertenecientes a la raza Migor. Esta raza pueden vivir muchísimos años, como casi todos los demonios, y tienen la particularidad de que pueden hablar telepáticamente. Sin embargo, Roxy nació sin la habilidad especial de su raza. A lo largo de su infancia se sentía molesta y aislada con la conversación silenciosa de su raza. Con el tiempo, vio a un joven aventurero que pasaba por su pueblo utilizar magia y quedó impactada. Por eso, comenzó a practicar por su propia cuenta y terminó tomando la decisión de abandonar a su pueblo e iniciar su propia vida como aventurera, abandonando así a su familia con la cual no se entendía, pues sentía que se avergonzaban de ella por no poder usar telepatía, lo cual era mentira, pero fue lo que ella sintió en ese momento. En el viaje de Roxy como aventurera, para conseguir algo de dinero para poder abandonar el continente demoníaco, se une a una party. Sin embargo, en una de sus misiones, uno de sus compañeros muere y el grupo se disuelve. Roxy se queda con Khan, quien es el que le enseñó a Roxy magia por primera vez y el que le dio el sombrero de mago que siempre usó. Además le da una carta de recomendación para la Academia de Magia de Ranoa. Y luego se dirige a Sharia para convertirse en estudiante de la academia, donde desarrolla sus habilidades mágicas y se destaca como un estudiante brillante. Años después, estudiando, conoce a un maestro que le ayuda a desarrollar la magia de agua de nivel santo, en la cual se vuelve rápidamente una prodigio y termina graduándose de la universidad. Debido a su potencial, Roxy se agrandó y discutió con su maestro. Roxy dejó la academia sin decir una palabra a su maestro y fue al reino de Asura para buscar trabajo, pero no consigue nada y empieza a vagar sin nada que hacer, hasta que mira un anuncio con un pedido para ser tutora de un niño en Buenavilla llamado Rudius Greyra, pedido que terminó aceptando. Pero al entrenar a Rudy y ver que el niño mejora constantemente, haciendo encantamientos sin conjurarlos y acortando los conjuros más complejos, había comprendido lo débil que era. Estaba un poco desconcertada, ya que su pupilo había alcanzado el mismo rango que ella, y anteriormente había dicho que tener un discípulo que excedía sus habilidades la hacía sentir incómoda. Abandona la casa Greyra y emprende un viaje por el mundo para perfeccionar su magia. Se dirige al reino de Chiron, precisamente a los laberintos, donde después de superarlos, por fin sus habilidades son reconocidas por el reino, y termina convirtiéndose en la tutora del príncipe Pax. Aunque siempre piensa y compara las grandes habilidades que tiene Rudy con las pocas que tenía el príncipe, y con lo mala que ella misma se consideraba como maestra. En este tiempo en Chiron también recibía cartas de Rudius, quien además de contarle de sus progresos, le contó de sus problemas con las otras lenguas, cosa que hizo que Roxy empezara a escribir un libro sobre el lenguaje de los demonios y le recomendara a Rudius estudiar otros lenguajes. Duró un tiempo enseñando a Pax, pero después de cansarse de su actitud, termina dejando el trabajo. Luego se entera del incidente de la catástrofe mágica y se pone en marcha para ayudar a las personas que eran importantes para ella, como los Greyrat, quienes le habían tratado bien durante su periodo como tutora de Rudius. En este viaje conoce a Linalice y a Talhan, los cuales también se dirigen a ayudar a sus amigos y terminan viajando todos juntos, donde termina desarrollando una buena amistad con ellos y también termina de madurar, diciendo que quiere ser profesora y tener su propio hogar. Pasados los años, entra al laberinto de Garito con Paul para rescatar a Zenith, pero Roxy cae en un círculo mágico y casi muere. Allí es rescatada por Rudy, al cual al ver nuevamente termina confirmando que lo ama, pero él ahora mismo está casado con Sylphie, aunque de igual manera, por cosas de la vida, se lo termina disfrutando. Después de terminar el compromiso con la familia Greyrat, el cual salió desastroso, Rudy le pide que se convierta en su segunda esposa, la cual ella acepta sin problemas, y comienza así su vida en matrimonio con Rudy.
ya había decidido que quería ser profesora de la universidad y reconciliándose con su antiguo maestro, que ahora es el director, consigue un trabajo, logrando con el tiempo, pero con mucho esfuerzo, ser reconocida como una excelente profesora por su trabajo. Además de ser madre de 2 hijas que tuvo con Rudy, Lara, su primera hija, quien tiene un importante futuro, y Lily Greira. Roxy, como esposa de Rudius, participa en muchas de sus misiones, aunque su trabajo la mantiene fuera de las que no son realmente importantes. Con el tiempo, se vuelve directora de la Universidad Mágica de Ranoa, obtiene muchos logros y reconocimientos por sus aportes a la educación de la magia, destacando los numerosos libros que escribió por su propia cuenta. Al ser un demonio completo, vio los últimos días de Eris y de Rudy, quienes mueren de viejos y de forma natural. La pequeña Roxy tendrá unos años más de vida, debido a que los migurdianos solo viven alrededor de los 200 años. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.